Bueno, muy buenas tardes, Dana, buenas tardes, Daniela, Karen, bienvenidas a la clase de nuevo del día de hoy, 30 de agosto. Siendo las 2:10, vamos a empezar el complemento de la clase de la mañana. Entonces quedamos en que había, buenas tardes, ¿cómo están? Era importante, ¿cierto? Las reclamaciones dentro de las compañías, dentro de las empresas, porque esto, digamos que genera información a la compañía, ¿no? Genera información y a través de esa información las empresas pueden mejorar, pueden implementar estrategias de mejora para poder suplir las necesidades de los clientes según las preguntas, las objeciones, las quejas, ¿cierto? Los reclamos. Entonces, decíamos también que era un regalo para las empresas el que los clientes se quejaran, el que los clientes manifestaran su inconformidad, porque era un regalo, porque era la forma en que las empresas se daban cuenta en qué estaban fallando, qué era lo que no le gustaba al cliente y cómo podían mejorar. ¿Mm? Entonces, aquí hablamos de la importancia de las reclamaciones. Y decimos que un cliente, dice ahí, y un cliente insatisfecho ante un mal servicio puede tomar varias alternativas decisivas. La primera es tramitar la queja ante protección del cliente, ¿sí? Hay una entidad gubernamental que atiende estas quejas, ¿sí? Cuando se falla con el cliente y tal vez el cliente no va a la empresa, sino que de una vez va y se queja en la entidad gubernamental donde se protege a los clientes y se les garantizan sus derechos, ¿no? Otra sería quejarse con un amigo que entienda su molestia. Al quejarse con un amigo, estamos dando mala imagen de la empresa, ¿cierto? Es decir, está haciendo el voz a voz y tal vez este amigo o este familiar o esta persona va a ser un cliente menos en la empresa. Además del que ya tiene el problema, entonces adicional a eso, pues con el que se está quejando, el que le está contando la situación. La otra opción es quedarse callado, no decir nada. Y pues eso no soluciona ni el problema de él ni el problema de la empresa, ¿cierto? Y dos, pues el quedarse callado nunca, la empresa obviamente se va a enterar de qué fue lo que le pasó a ese cliente. Tal vez no vuelva, ¿sí? Pero nunca se entera la empresa por qué se fue, porque se quedó callado, nunca habló y dejó así. Y la última dice que quejarse con la empresa, que es lo más habitual, es lo que el cliente casi siempre determina hacer, ¿sí? Quejarse con la empresa, pasar la situación, según los protocolos que tenga la empresa a través de las herramientas tecnológicas, entonces, digamos, si las tiene dispuestas para los clientes, para evaluar los servicios, el producto, toda la atención, entonces, pues muy seguramente va a llegar esa queja a, a la empresa y de alguna manera va a ser escuchado, ¿no? Entonces aquí, trato ante una reclamación. Cuando un cliente presenta una reclamación, ¿qué sucede? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer la empresa, el personal de la empresa? Y no sé si alguna de ustedes puede ayudarme a leer o ninguna. ¿Ninguna? Listo. Dice, acógelo bien. Él es nuestro cliente. Escúchale pacientemente. Toda la parte empática debe salir a flote en ese momento, ¿sí? Cuando un cliente presenta una reclamación.
Entonces debemos acogerlo, escucharlo, conservar la serenidad, la tranquilidad, porque a veces el cliente está vociferando y grita y alza la mano y alega y nosotros nos salimos de quicio una vez, qué señor tan irrespetuoso, qué señora tan grosera, y digamos que como que no toleramos eso, ¿cierto? Lo único que tenemos que entender en ese momento es que no es personal. La situación no es personal, la situación es con la empresa, con el producto, con el servicio, pero no es personal, así que yo no debo involucrarme. La única forma de involucrarme es como debe ser, a través de la empresa, en nombre de la empresa, para generar un buen servicio al cliente. ¿Mm? Conservar la serenidad, ser comprensivo con el cliente, escucharlo mucho porque así vocifere, diga cosas, pero hay que escucharlo. ¿Mm? Dice, haz preguntas que ayuden a resolver la situación. Entonces, cuando el cliente permita hablar, entonces empiezas a hacerle preguntas que aclaren la situación y que le ayuden a definir qué fue lo que le pasó al cliente para poder darle solución a las cosas o situaciones por las que está pasando el cliente con la empresa. Aquí hay unas notas como unas estadísticas y vamos a leerlas. No sé si Dana puedas ayudarme a leer, que ahorita intentaste. Sí, señor. Notas. Es entre 6 y 7 veces más costoso obtener un nuevo cliente que retener un cliente existente. Recuperar un cliente perdido cuesta entre 50 a 100 veces más que conservar un cliente satisfecho. Los clientes satisfechos son la mejor fuente de referencias. Los clientes satisfechos por lo general son menos sensibles al precio. Muy bien. Entonces vemos que es más difícil eh, como conseguir un cliente nuevo, ¿no? Es más difícil porque tú tienes que hacer un proceso largo, tomarte un tiempo para contactarlo, para enterarlo, comunicarle, informarle, ¿cierto? Todo. Y luego el proceso de enamoramiento del cliente sobre el proceso que se lleva en la empresa, es decir, del producto o servicio y además de tu atención o servicio que le hayas brindado. Entonces, no lo garantiza nadie. Mientras que ya un cliente que está establecido, que ya, perdón, que ya ha hecho compra, es más fácil porque ya conoce la empresa, conoce el producto, sabe cómo trabajamos, entonces es más fácil ir a ese cliente y ayudarlo a que pues se disipen las situaciones adversas que tenga. ¿Mm? Entonces cuesta mucho recuperar un cliente perdido. Cuesta mucho porque el cliente está molesto. Nadie quiere volver a donde lo tratan mal, donde no lo atienden, donde fueron indiferentes con él, donde no les interesó en el momento que el cliente tuvo la dificultad atenderlo ni escucharlo. Entonces, ¿quién va a querer volver? Nadie. Y cuando se hace el esfuerzo por recuperarlo, va a ser muy difícil que vuelva. Muy pocos lo hacen. ¿Mm? Entonces, por eso es importante en el momento indicado hacer el seguimiento pertinente. ¿Para qué? Para ayudar a los clientes. Obviamente un cliente satisfecho va a ser el voz a voz, ¿cierto? Es una referencia positiva para la empresa porque él va a hablar de la empresa, va a dar una buena imagen. ¿Mm? Eh, bueno, los clientes cuando ya son clientes establecidos, a ellos no les interesa tanto el precio, les interesa la atención, cómo está supliendo su necesidad, cómo se siente. Y finalmente, pues digamos que si es un poquito más costoso, ellos no reparan en eso. Se quedan ahí y dicen, bueno, yo me quedo con acá porque finalmente ya conozco la compañía, conozco el producto o servicio, me atienden bien, ¿sí? Y no quiere cambiar
de empresa, ¿sí? Porque ya está ahí establecido. ¿Por qué se pierden los clientes? ¿Sí? ¿Por qué se pierden los clientes? Entonces, ¿por qué creen ustedes que se pierden los clientes? Si quieren, por favor, pueden escribir o aportarlo de manera verbal. ¿Por qué creen ustedes que se pierden los clientes? Sí, por mal servicio, exactamente. Las dos tienen razón, ¿sí? Por falta de información, porque a veces somos, ¿cómo se dice eso? Apáticos, indiferentes. También porque somos robotizados. Que son robotizados, sabemos toda la información y se la decimos de una vez todo al cliente. Cuando terminamos pensamos que ya hicimos nuestra parte y resulta que no. Fue la forma en que saturamos al cliente de información, pero no entendió nada. ¿Mm? Y eso pues obviamente no es información, simplemente como que molesta al cliente. ¿Mm? Entonces aquí está por qué se pierden los clientes. Dice que el 1% porque se mueren. Es muy poco el porcentaje. El 3% porque se mudan a otra parte. El 5% porque se hacen amigos de otros. Entonces es cuando tal vez alguien de otra empresa, de otro producto, de otra compañía, un cliente, se hacen amigos y de pronto sabe de ese producto y entonces como que se lo lleva al voz a voz, ¿cierto? Por los precios bajos de la competencia, el 9%. A la gente casi no le afecta el precio, ¿sí? Pero el 9% dicen que se cambia de empresa o cambia de producto por el precio. El 14% por la mala calidad de los productos o servicios. Entonces ahí empieza como la dificultad, cuando la empresa empieza a fallar, ¿no? A través de sus productos o servicios. El 68% por la indiferencia y la mala atención del personal que tiene contacto con clientes. Entonces, mire lo importante que es que todos los asesores y el personal que trabaja dentro de una compañía, así no sea el contacto inicial, sino que sea de producción o que sea de recursos humanos, de qué, de servicios generales, de donde sea. Igual debe estar atento para poder atender a los clientes, ¿sí? A dar una buena respuesta, ser amable, escuchar, tener empatía con los clientes, tranquilidad, serenidad, tener el deseo de solucionar las situaciones. Razones para un mal servicio. Empleados negligentes. Entonces aquí es donde está el problema. Digamos, uno de los problemas más graves dentro de la compañía, dentro de las empresas, y es que los empleados muchas veces están ahí, pero no están generando un buen servicio al cliente, ¿sí? No lo están generando, sino que son negligentes, a veces son perezosos, no investigan lo que les falta, las dudas que tienen no las aclaran, la información no la tienen organizada. Muchas veces la empresa capacita, pero en ese orden de ideas, a pesar de que los capacita, eso no es suficiente. Entonces eso causa negligencia en los empleados. ¿Qué causa negligencia? Pues que solamente reciban la capacitación de la empresa y los empleados no se tomen el tiempo para organizar la información y también para buscar más información y documentarse, para crear estrategias de contacto con los clientes, ¿sí?
para crear preguntas adecuadas según el producto o servicio que estoy vendiendo y lograr el interés del cliente. ¿No? Entonces, esa es la parte más difícil, donde los empleados no son nada diligentes. Para un mal servicio también el entrenamiento deficiente. Bueno, esto sí es por parte de la empresa. Muchas empresas a veces toman la opción de contratar el personal, pero no lo capacitan. Le dan una información básica de lo que pues deben hacer, de qué se trata la empresa y ya, vayan, hagan su trabajo. Y pues es un error, ¿cierto? Porque cuando los capacitan, cuando los entrenan y están pendientes de los empleados, el servicio es mejor, es más eficiente. Pero digamos que a veces no pasa eso y por eso es que también hay un mal servicio. ¿Mm? Razones, seguimos con las razones para un mal servicio negativas de los empleados hacia los clientes. En videos anteriores y en temas anteriores hemos dicho que no debemos estar con el lenguaje negativo hacia los clientes. No hay, no se puede, no es posible, no, ese no debe estar ahí, ¿sí? Debemos siempre generar opciones, soluciones para el cliente. Entonces haga esto. Si eso no le funciona, entonces hace esto. Si eso tampoco, entonces hace esto, pero siempre generando alternativas, estrategias, que el cliente sienta que tiene varias opciones y que puede acudir a alguna de ellas y todas son válidas, ¿sí? Tranquila, no te preocupes, Daniela. Ten paciencia, porque pues eso pasa con esta parte de los medios tecnológicos, no los podemos, ¿cómo se dice eso? Asegurar de que nos va a funcionar. Entonces eso puede pasar, no te preocupes. Bueno, otra es las diferencias de percepción entre lo que una empresa cree que los clientes desean y lo que estos en realidad quieren. Y por eso les decía en un momento determinado que lo que podíamos hacer es, digamos, en la empresa, hacer un estudio de mercado. Porque si la empresa se confía con lo que él tiene, con la información que él tiene o lo que piensa el gerente o el personal, no es mejor así o es mejor así, no es suficiente, porque necesitamos cubrir las necesidades allá afuera en el mercado. Tenemos que dirigirnos a un grupo de personas con las características que nosotros como empresa tenemos y queremos que sean nuestros clientes, si es de estrato 1, estrato 2 o estrato 3 o que tenga estudio, tal vez que sea personas que pues tal vez no tengan estudio, que trabajen, no sé, tal vez en oficinas o tal vez no sean oficinas, sino que sean de, ¿de qué? De servicios generales, depende cuál es el objetivo suyo, o sea, como empresa para impactar en el mercado, en qué clientes, qué clase de clientes, cuáles son las características de esos clientes, ¿cierto? Hay que hacer un estudio antes y no suponer que al cliente le va a gustar el producto o el servicio porque pues a mí me parece chévere. No, hay que hacer un estudio, una encuesta, como hablamos ayer, y a través de esas encuestas o cuestionarios podemos recoger la información y saber cuál es la posición del cliente ante dicho producto. Y sobre todo, ¿qué le haría feliz al cliente? ¿Cómo supliría sus necesidades realmente? Entonces, aquí dice, 7 pecados capitales del servicio. ¿Me ayudas, Dana, por favor? ¿Cuáles son esos 7 pecados capitales? Bueno,
Entonces, uno es la apatía. ¿Qué es la apatía? Pues obviamente lo contrario de empatía. O sea, cuando somos indiferentes, no escuchamos al cliente, no nos ponemos en su lugar, somos duros, reacios, ¿sí? Eso es la apatía. El robotismo es cuando repetimos información, toda la información se la damos al cliente, pero no lo escuchamos ni lo dejamos hablar. ¿Mm? El desaire, cuando le hacemos desaires a los clientes, el cliente se siente muy mal. Obviamente la indiferencia, tal vez puede ser que haya una fila de clientes y que venga el orden adecuado y llegó un amigo chévere o una amiga chévere y yo la vi en la fila. Soy la asesora. No está cerca en la fila porque pues llegó en ese momento y habían personas antes que ella. Y yo como es mi amiga, entonces le digo, ven, sigue. Y dejo a las otras personas ahí. Eso es irrespetuoso, eso es un desaire y no debe suceder. Debemos ser equitativos. A veces pensamos que como es mi familiar, mi papá, mi mamá, mi amigo, mi hermano, mi hijo, podemos hacerle desaire a los demás. Cuando somos equitativos, las personas respetan y las personas entienden. Si yo hablo con la persona que está ahí y le digo, ay, qué pena, es que mira, la persona va a entender. Pero si yo hago esas cosas así de esa manera, es un desaire para el cliente, porque no respetamos su turno, sino que nos saltamos y le dimos prioridad a una persona que acabó de llegar. Y eso no es nada bueno, no habla bien de mí, ¿sí? Y obviamente los clientes se van a molestar y se van a ir. ¿Mm? Inflexibilidad. La inflexibilidad es que somos duros, que no qué, no tomamos en cuenta las soluciones del cliente, las que nos está dando, y solamente decimos lo que nosotros tenemos y punto, eso es lo que se hace, no es así. La frialdad, cuando somos como si no contestamos y eso sí contestamos. Ni siquiera sonreímos, nos saludamos. Eso no habla bien de la empresa, ni mucho menos de mí como asesor. El aire de superioridad, cuando yo me creo más que los clientes o que sé más que ellos. Cuando yo veo a las personas por debajo, como con orgullo, de una actitud que no es positiva, eso daña toda relación con otras personas. Tenemos que tener cuidado porque no hay como la sencillez, la tranquilidad, la humildad de las personas. El deseo de atender, el deseo de hablar, el deseo de escuchar, todo eso habla de mí. ¿Mm? Las evasivas. El cliente toda la semana llamando, páselo de una línea a la otra, de extensión en extensión y nunca le dimos solución. El cliente decide ir porque igual lo hemos evadido, pero el cliente va presencialmente a la empresa. ¿Qué encuentra? Tal vez no lo atiendan, lo dejen esperando, ¿cierto? Evadimos la información que tenemos que darle. Tal vez sea nuestra responsabilidad y no queremos decirlo. Y todo esto rompe toda situación de comunicación con el cliente. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. ¿Mm? Inteligencia emocional. Volvemos a la inteligencia emocional. Pregúntense, ¿será importante la inteligencia emocional? Entonces, obviamente que sí es importante. Y es importante en todas las, ¿cómo se dice? En todos los oficios, en todas las carreras, en todas las ocupaciones. Porque somos personas. El hecho de que yo me dedique a ser asesor o tal vez que me dedique a ser operario o que yo haga el aseo, ¿sí?
Eso no indica nada, eso solamente indica que tú eres un ser humano y necesitas mejorar tu inteligencia emocional, obviamente, si no la tienes bien, si no estás adecuadamente en posición para atender a las personas, para escucharlas o incluso para ti mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de las personas para relacionarse una con otra, a expresar sus sentimientos y controlarlos. ¿No? Esa es la inteligencia emocional. Cuando yo mental y emocionalmente, emocionalmente acá, sensiblemente, digamos, soy capaz de controlar mis pensamientos y mis emociones. Hay algo que no me gusta, pero entonces yo puedo regular esa situación y puedo buscar la forma de mejorar, es decir, de mejorarla, de darle solución, de darle una viabilidad adecuada, ¿sí? Y no exploto y de pronto soy grosero o grosera con la otra persona o con la entidad. ¿Mm? Entonces es aprender a manejar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y acá nos hablan de unas características, nos hablan de unas características que tienen el hombre y otras características que tiene la mujer. Y como para poder entender un poco mejor cada género, ¿cierto? Es importante tener en cuenta esas características para saber entonces cómo atender a, a los caballeros o cómo atender a las damas y cómo están pensando. ¿Mm? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué se identifican? ¿Sí? Entonces, acá nos habla de que el hombre está como con esa palabra del sexo y nota la palabra y todo lo que tenga que ver con el sexo en su mente. Digamos que esa palabra y todo lo que tenga que ver con ella hace parte importante para él. Digamos que ocupa un lugar en su mente. ¿Mm? Tal vez no sean todos en general, pero esta es una estadística donde dice que la mayoría de caballeros, pues digamos que se ocupan su mente pensando en esta parte. ¿Mm? Otra es la adicción al mando a distancia, es decir, que los caballeros les gusta dar órdenes y que se cumplan. Pueden llamar a través de un teléfono, ¿cierto? Y ellos dan la orden, dicen qué hay que hacer y quieren que se cumpla. ¿Mm? La parte de las excusas, ahí está también, dice que se caracterizan mucho porque para ellos es fácil dar excusas. ¿Mm? Entonces, esa es una característica de ellos. Escape de preguntas personales, ¿no les gusta? Digamos que son muy hábiles para escaparse de esas preguntas como incómodas para ellos. No les gusta que las personas les pregunten sobre su vida personal, ¿sí? Entonces son muy hábiles para evadir todo eso. Habilidades de conducir coches. ¿Mm? Obviamente para los caballeros es fácil adquirir la habilidad de conducir. No estamos diciendo que a las mujeres no. Claro que sí, solamente que es digamos que el porcentaje, al compararlo de hombres con mujeres, los hombres son más hábiles en esa parte, de pronto aprenden más o digamos que la mayoría de ellos se les facilita y lo hacen. ¿No? Deportes de hombres, también les encantan los deportes, sobre todo pues yo he visto que el fútbol, ¿no? Les gusta mucho. En otros países como Estados Unidos, el baloncesto es uno de los deportes también que, digamos, los hombres tienen en cuenta, como el fútbol americano, que es bien pesado. ¿Mm? También.
Y hay muchos otros deportes, digamos, que a ellos les gusta ocuparse mucho con esos deportes. El ciclismo les encanta, ¿sí? Dice que análisis de la zona pública femenina, entonces ellos tienen como todo eso ahí, están pensando porque el hombre es más visual, ¿sí? La mujer es más emocional. Entonces, por eso tenemos que entender esa parte, digamos, en ellos. Ellos son más visuales y por todo lo que ven, así en eso se basan. ¿Mm? Entonces, mira que ahí dice que la glándula de planchar está pequeñita, porque para ellos planchar no es su fuerte. Digamos que no les gusta, a veces se ponen las camisas arrugadas, si no tienen quien se las planche, ¿cierto? O de pronto la planchan, pero les da miedo quemar la camisa o la prenda y entonces no les suben a la plancha un poquito para que regular el calor y pues la llevan así. ¿Mm? Digamos que esa es una de las características eh, de falencias que ellos tienen. ¿No? Hay otra que está acá que dice que la glándula de escuchar a los niños cuando lloran de noche está bien pequeñita ahí, porque a ellos no se trasnochan casi. No estoy diciendo que todos, hay hombres muy juiciosos que se levantan a medianoche, incluso su esposa sigue durmiendo o la mamá del niño y ellos se levantan, le tienen paciencia, le calientan el tetero, están pendientes de ellos, los acompañan, ¿sí? Yo sé que hay hombres así, pero pues la mayoría no lo hace, ¿sí? Entonces es eso. Puntería al orinar, dice ahí. Mire que eso sí es un problema porque los baños siempre permanecen como mojados. Y es porque para ellos, a ellos se les dificulta ser como muy exactos, ¿no? Entonces, esa es una falencia, digamos, porque ellos lo pueden hacer, pero no le ponen cuidado a esa parte. Hay otra glándula que dice partícula para escuchar al otro. Ah, bueno, pues eso, digamos que para ellos no les gusta estar metidos en otras cosas, estar metidos en vida ajena, como nosotras de pronto. No es que nos guste estar metidas en vida ajena, solamente que tenemos un poquito más de empatía, más sensibilidad y por eso escuchamos a las personas. ¿No? Somos más empáticas, digamos, en esa parte. Los caballeros también son empáticos y todo, pero ellos digamos que son más serios y no dan tanta confianza tan rápido a las personas. ¿No? Habilidades domésticas. Mira, está pequeñita la glándula. ¿Por qué? Pues para ellos las habilidades domésticas, obviamente ellos las saben hacer, las pueden hacer porque ellos son capaces, pero digamos que el gusto no es tanto, ¿no? Pero los que lo hacen muy bien, unos son muy dedicados y son muy limpios, ¿sí? Son muy detallistas en esa parte y están pendientes de que todo esté bien. Conozco personas así, caballeros así. ¿Mm? Entonces, esas son las características del caballero, de los hombres, digamos. Vamos a mirar las mujeres. Las mujeres les encanta verse bien, entonces por eso están pendientes de la ropa. ¿Mm? La ropa es el fuerte de las mujeres, que estén bien vestidas, que se vean bien bonitas, que les quede ajustado, que les quede bien, ¿cierto? Y que esté limpia, que huela rico, que esté bien adecuada. ¿No? Eso le encanta a las mujeres. Dice que generador de dolores de cabeza. Nosotros, como tenemos esa característica de que nos duele mucho la cabeza, o a veces, para los caballeros, estamos sacando excusas, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar esa parte, que digamos, nos caracterizamos por eso. No somos todas, pero digamos que por unas pagamos todas porque pues la mayoría les duele la cabeza. Olfato para todo lo que brilla. Nos encanta todo lo que brilla. Nos encanta. Es decir, el aseo, que esté todo limpio, pulcro, todo en orden, ¿cierto? Que esté adecuadamente bien organizado.
Yo me refiero a eso. No sé si también sean las joyas. Puede ser también, ¿sí? Particularmente a mí las joyas no son mi fuerte, por eso no hablo de ellas, pero pues hay mujeres que les encantan, ¿no? Entonces está bien. Em, Hay otra, dice memoria para culebrones. Wow, siempre estamos siendo históricas, es decir, que recordamos acontecimientos pasados rápidamente. Casi siempre estamos recordando eso y estamos diciéndole a la otra persona cada rato o con frecuencia lo que sucedió. Como que nos cuesta olvidar los errores, ¿cierto? Entonces nos enfrascamos mucho en esa parte. Bla, 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 dice así, es porque nos gusta hablar mucho. Fácilmente entablamos conversación con alguien en la calle, en el bus, donde vayamos, fácilmente. ¿No? Y es un atributo, una facilidad, digamos, para nosotros. Compras compulsivas, dice ahí que nosotras somos compulsivas. Bueno, ok. Puede ser que las mujeres seamos compulsivas, que tengamos el dinero y después no sepamos en qué lo gastamos, ¿cierto? Porque tomamos decisiones rápido, lo compramos y luego eh, como que el dinero se va rápido. ¿No? ¿Qué más dice ahí? Rumores y... ¿Qué dice ahí? Conflictos, creo que es. Bueno, a veces como que nos vemos enredadas en esa parte, ¿sí? En los rumores, en los chismes, en esa... Entonces, como que a veces le generan fama a las mujeres como de chismosas, pero pues obviamente no somos todas, pero pues por unas pagamos todas, es decir, se encierra todo en general. ¿Mm? Eh, Manejo de ordenadores. No nos gusta mucho la parte tecnológica, como que nos da pereza, ¿cierto? En cambio, para los caballeros esa es un fuerte, ¿sí? Aprender del computador, de los medios tecnológicos. No estoy diciendo que nosotras no, pero a la mayoría casi no les gusta, no son interesadas en esa parte. ¿No? Conducción de coches. Aquí está la glándula y está bien pequeña porque dicen que las mujeres pues digamos que casi no manejamos, no aprendemos tan fácilmente y cuando manejamos somos muy cuidadosas, estamos muy atentas a todo, entonces de pronto manejamos con un cuidado más alto, no somos tan rápidas en las carreteras ni nada. ¿Mm? Iniciativa en el sexo, hablan acá que es muy poco, ¿no? Obviamente no son todas las mujeres, pero pues están hablando de la parte general, ¿sí? Comprensión de chistes, también. No somos tan buenas comprendiendo chistes. A veces nos tienen que explicar para poderlo entender, ¿sí? Hay, obviamente siempre hay excepciones, hay mujeres que son muy buenas, incluso también cuentan sus chistes, pero la mayoría como que no comprendemos muy bien esa parte. ¿Qué más? Bueno, así sucesivamente. Entonces, esas son las características de nosotros. ¿Alguna pregunta, alguna objeción, alguna sugerencia, algún aporte o todo está comprendido? Y también saber si están ahí. Ok, Dana, perdón. Entonces, conciencia de uno mismo. Dice, cualidades de inteligencia emocional. Conciencia de uno mismo. Es la capacidad de reconocer los propios sentimientos, emociones o estados de ánimo. Entonces, esa conciencia de uno mismo es aprender a reconocer nuestras emociones, aprender a saber por qué estoy con las emociones que estoy, si estoy triste o si estoy feliz,
o si estoy pensativa, dudosa, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué estoy pensando de esa manera? ¿Mm? Entonces, la capacidad de aprender a reconocer los sentimientos que hay en mí. ¿Mm? Cualidades de la inteligencia emocional. Entonces, aquí habla de un equilibrio anímico. Eh, Dice que es la capacidad de control del mal humor para evitar sus efectos perjudiciales, entendidos estos en términos de conductas indeseables. Entonces el equilibrio anímico obviamente es saber controlarnos. A veces o reímos mucho o tal vez hablamos muy poco. Y no es ninguna de las dos, es el equilibrio y la normalidad, la naturalidad que debemos tener, ¿sí? No tenemos que estar riendo mucho ni hablando mucho tampoco, ni tampoco debemos estar tan callados y aislados. No es la idea. Es saber equilibrar todo ese comportamiento dentro de nosotros. Entonces aquí las cualidades de la inteligencia emocional, la motivación, es la capacidad para autoinducirse emociones y estados de ánimo positivos, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo, ¿no? Entonces, la motivación, digamos que está acá adentro, intrínseca según nuestros sentimientos y pensamientos. Y en ese orden de ideas, pues obviamente, si es positiva, vamos a pensar de una forma, obviamente positiva, y vamos a que se generen emociones, pues chéveres, digamos, de alegría, de empatía, ¿cierto? De confianza, de respeto. ¿Mm? Aquí hay otra, la cuarta, dice control de los impulsos. Es la capacidad de aplazar la satisfacción de un deseo en aras de un objetivo. Entonces, el control de los impulsos es la capacidad de aplazar la satisfacción de un deseo en aras de un objetivo. Si yo tengo un objetivo, por ejemplo, de ahorrar y resulta que me pagaron y estoy caminando por algún centro comercial o en la calle y preciso llego a un almacén donde hay ropa que me gusta y quiero comprar un pantalón, entonces a veces no nos controlamos y ahí se acabó todo el dinero, ¿cierto? Entonces es aprender a controlar nuestros impulsos en ese aspecto, digamos. Pero puede ser también que alguien, por alguna razón, tengamos una diferencia con alguien y no lo encontramos. No somos prudentes, no aprendemos a poner paz entre dos personas, es decir, entre una relación que está complicada. Ponemos paz si no empezamos a echar indirectas o a mirar mal, ¿cierto? O si ella va por la misma acera que yo voy, entonces me paso. Eso no es controlar los impulsos, porque eso deja mucho que hablar de mí y también eso dice mucho de mi forma de ser, ¿cierto? De mi personalidad, de la madurez con que yo resuelvo los problemas. ¿Mm? Cualidades de la inteligencia emocional. 5. Sociabilidad. Si las cuatro cualidades anteriores tienen relación con el conocimiento y el control de las propias emociones, la sociabilidad tiene que ver, en cambio, con el conocimiento y control de las emociones y estados de ánimo de los demás. ¿Mm? Cuanto más hábiles seamos para interpretar las señales emocionales de los demás, mejor controlaremos las que nosotros mismos transmitimos. ¿Mm? Entonces, la sociabilidad es importante. ¿Mm? Aprender a socializarme con las personas y sobre todo a respetar sus diferencias,
a respetar sus convicciones. El hecho de que yo no comparta el punto de vista de la otra persona no quiere decir que yo entonces me tenga que poner a la defensiva con ella. Eso sucede mucho cuando hablamos de la inclinación sexual, política, religiosa, ¿cierto? Hay que tener cuidado porque esos temas no pueden dividir al ser humano, es decir, no pueden haber conflictos por ello, pero hoy en día vemos que esos puntos de vista son los que más separan a las personas, ¿no? Son los que más, digamos, los motivos por los cuales las personas dañan su sociabilidad entre unos y otros. Cuando podemos ser asertivos, o sea, hay comunicación asertiva, comunicación pasiva y comunicación agresiva. Nosotros debemos ser asertivos, aprender a entender las diferencias, aprender a entender que a mí me gusta el color rojo no quiere decir que al otro también le tiene que gustar. Que si yo tengo un candidato preferente o preferido, ¿cierto? Un candidato político no quiere decir que ese tenga que ser el preferido de los demás. Y tampoco quiere decir que si los demás no lo prefieren, entonces ya no les hablo ni les volteo a mirar, tampoco es así. Hay que respetar el punto de vista de cada persona. Hay que respetar el punto de vista y los sentimientos que tienen, ¿sí? No cuestionar, no cuestionar porque a veces eso nos cuesta. Estamos cada rato criticando y cuestionando el punto de vista de las otras personas. ¿Podemos no estar de acuerdo? Claro que sí, podemos no estar de acuerdo con la otra persona porque también tenemos nuestros gustos, ¿cierto? Nuestras inclinaciones, nuestras creencias y obviamente deben ser respetadas igual como yo respeto las de los demás, ¿sí? Y pues ahí salen algunas palabras, por ejemplo, que soy fóbico, que no me aguanto a tales personas o que no me aguanto tales olores o que no me aguanto tal cosa. Bueno, está bien, nadie te va a decir que eso no es decir que tú estés mal. Puede ser emocionalmente que te afecte, pero tienes que aprender también a controlar tus emociones y tus pensamientos porque no todo el mundo sabe eso. Y si tú no te sabes comportar, no sabes escuchar y entender a las personas, entonces vas a tener problemas. ¿Mm? Entonces, hay que estar muy atentos con esa parte. Y pues esa fue el final de la presentación. Por lo que me tocó, o no me tocó, pero sí tuve que leerlo solita. Entonces, en ese orden de ideas, pues se genera un poco de tiempo más rápido. Entonces, vamos a mirar aquí cómo deben ser los asesores. Vamos a mirar este video y luego podemos de pronto hablar o dar alguna opinión, algún aporte. Aprender a ser considerado como un asesor de ventas. ¿Alguna vez te ha pasado que entras a una tienda departamental solo a ver y es cuestión de minutos para que te encuentres comprando? ¿Será que te convenció el producto o te encontraste con un excelente asesor de ventas? Te voy a contar que a mí en una ocasión me pasó que fui a comer a un restaurante y definitivamente yo no tenía contemplado hacer un gasto mayor en comida. Sin embargo, ese día me atendió una persona que era tan buen vendedor que terminé consumiendo el platillo que él me sugirió. Desde luego que era un platillo más costoso de lo que yo tenía pensado gastar ese día. Me gustó bastante, pero realmente en parte lo compré por la excelente atención que me dio ese vendedor. 7 de cada 10 compras que realizamos día a día son resultado de la persuasión tan efectiva que realizan los asesores de ventas, incluyendo a la señora que te atiende en el supermercado y te ofrece las verduras más frescas, el despachador de la gasolinera que te ofrece el mejor aditivo para el rendimiento de la gasolina de tu automóvil, hasta esa atenta chica que te pregunta y asesora sobre qué ropa te hará ver más delgado o más delgada. Todo ello
y más realiza un asesor de ventas. Y todos nos preguntamos, ¿tendrán poderes de manipulación? ¿Por qué terminé comprando algo que no estaba buscando? La respuesta es simple, fuiste atraído por las peculiaridades de un excelente asesor de ventas. Porque un asesor de ventas es aquel individuo que hace que sus clientes vivan una experiencia increíble, se sientan cómodos, comprendidos, identificados y especiales, se interesa por lo que quieren o necesitan sus clientes, conocen los productos o servicios que ofrecen, aman lo que venden y son capaces de persuadir en la decisión de sus clientes, llevando esta experiencia llamada ventas a su máximo esplendor. A continuación vas a conocer las 5 cualidades de un infalible y exitoso asesor de ventas. Los mejores vendedores generalmente son extrovertidos. Juan y Carlos son asesores en una agencia de automóviles. Juan todos los días espera atrás de un escritorio a que los clientes se acerquen a él porque piensa, si visitan la agencia es porque quieren comprar. No es necesario esforzarme tanto porque las ventas llegan solas. Juan únicamente se levanta a recibir a personas que sí conoce. Por otra parte, Carlos se encuentra en la misma agencia de autos trabajando. A diferencia de Juan, cuando entra algún cliente a la agencia, se levanta amablemente a recibir a los clientes y ponerse a sus órdenes siempre con una sonrisa. A final de mes, esta cualidad se ve reflejada en las gráficas de ventas de cada uno. ¿Quién crees tú que obtiene mayores ventas? ¿Carlos o Juan? Por razones obvias, Carlos, quien es abierto, sociable, se adapta a diferentes ambientes, es positivo y llega al cliente sin esperar a que el cliente llegue a él. Es un ejemplo de vendedor extrovertido. La segunda cualidad de un asesor de ventas es que son siempre positivos. Recuerda, el primer mandamiento de las ventas será mantén una actitud positiva. Carmen y Sandra son asesoras de ventas en áreas de seguros. Las dos se encargan de atender llamadas y de atención personalizada al cliente. Carmen es muy volátil, su actitud depende de los factores externos como el clima, la actitud de sus compañeros, la situación familiar o incluso de sus malos hábitos personales. Siempre está seria, evita charlas largas con los clientes, mencionando que no necesita perder su tiempo con gente que no conoce. Todos los días hay algo que le molesta y lo externa en cada oportunidad que tiene. Por otro lado, Sandra es una chica carismática, siempre trata de sonreír, es amable y proyecta la felicidad a través de frases de cortesía con las personas con las que convive. Trata de conectar con sus clientes, los escucha y siempre tiene soluciones a sus necesidades o al menos las busca. Para ella cada cliente es especial y único. Estas dos asesoras de ventas son excelentes porque conocen los servicios que ofrecen. Y ahora te pregunto, ¿qué vendedora te gustaría que te atendiera? Recuerda, un asesor de ventas positivo transmite la energía positiva y conecta con sus clientes desde la primera impresión. La persuasión es una cualidad muy importante ya que un vendedor con esta característica vende lo que el cerebro quiere y no lo que la persona cree que quiere. Esta es la tercera característica de un verdadero asesor de ventas, la persuasión. Para ser un vendedor persuasivo debes tener las siguientes características: ser un buen comunicador, claro, fluido, convincente, tener argumentos creíbles, conocer bien el producto o servicio que ofreces y ser carismático. La perseverancia es la clave del éxito. La cuarta característica que debe de tener un asesor de ventas es ser perseverante. La perseverancia es la clave del éxito. Esta cualidad es única en los vendedores realmente exitosos. Tendrás que tocar seguramente muchas puertas y no todas ellas siempre estarán abiertas. Realizarás muchas marcaciones telefónicas y no todas serán contestadas, pero lo más importante es tener presente la idea que entre más oportunidades generes, más ventas cerrarás a final del día. No olvides, un ganador solo es un perdedor que lo intentó una vez más. Y la última cualidad de un verdadero asesor de ventas es ser detallista. Esta particularmente le cuesta mucho trabajo a los vendedores, porque generalmente los vendedores nos fijamos en el conjunto completo de las cosas. Tenemos que estar abiertos para ser detallistas. Cuando un asesor de ventas es detallista,
denota conocimiento total del producto o servicio que ofrece. A los clientes no les gusta escuchar lo que a simple vista pueden apreciar, les gusta ser sorprendidos con pequeñas curiosidades que no se ven a simple vista. Los detalles son un plus y con ellos los vendedores logran sorprender y generar un cliente a largo plazo y no solo una venta. Haz un cliente, no una venta. Ya para terminar, si realmente quieres sobresalir en tu trabajo o negocio como un asesor de ventas exitoso, debes enfocarte en adquirir o desarrollar estas 5 cualidades: extrovertido, positivo, persuasivo, perseverante y detallista. Si aún no las tienes, debes de comenzar ahora mismo a desarrollarlas. Recuerda, el poder está en tu mente y las ventas no solo se realizan a través de un producto o servicio, tal como dijera Robert Stevenson. Todo mundo vive de vender algo y tú diariamente vendes al mundo lo mejor de ti. Muchas gracias. Recuerda que puedes suscribirte. Bueno, quisiera escucharles o escucharte, Dana, porque ya se fueron los compañeros, las compañeras. Entonces, si tienes algún aporte, alguna conclusión. Bueno, lo importante es que pues debemos generar como esa empatía con las personas, ¿no? Debemos ser persuasivos, siempre debemos estar dispuestos, ser amables, empáticos, ¿cierto? Escuchar a los clientes, a las personas que necesitan de mi atención. ¿M? Bueno, vamos a mirar las actividades que hay para el día de hoy. Y el día de hoy hay 2 actividades muy, digamos que la primera es sencilla, que es esta, es una sopa de letras. Es muy sencilla y divertida, porque es buscar las 9 palabras que están ahí al lado y subrayarlas dentro de la sopa de letras. ¿Mm? Entonces, al subrayarlas, pues obviamente va a ser divertido buscar las palabras y subrayarlas y estar ahí como atenta a la actividad. Y la siguiente actividad sí tiene que ver con un test. Y adicional a eso, mire, el test, preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿cierto? Todas son preguntas abiertas, preguntas cerradas y es un test. El primero tiene 7 puntos, el segundo tiene 7 puntos y luego los objetivos de la compañía en adelante siempre están de a 3 o 4 preguntas, ¿sí? Trabajo en equipo, comunicación interna, creo que tengo oportunidad, bueno, perdón, son los temas: trabajo en equipo, objetivos de la compañía y comunicación interna. Esos son los objetivos de las preguntas. Entonces, se cerró. Aquí hay unas preguntas iniciales, son preguntas abiertas y cerradas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre vivir y existir? Esa es una pregunta abierta, ¿sí? Porque es para que tú escribas lo que sientes, lo que piensas, lo que percibes. ¿Qué es lo que más detestas de una persona? ¿Y por qué? Entonces, decirlo. ¿Cuál es la promesa más importante que te has hecho a ti mismo? ¿Cómo podemos tener relaciones saludables, ¿sí? Con las personas? ¿Cuál es el significado de la vida? Todas esas preguntas son abiertas. Quiere decir que tú puedes tomarte tu tiempo y extenderte en la respuesta, ¿cierto? Sentirte cómodo para escribirlo. ¿Cómo mides la vida? ¿Mm? ¿Cómo mides la vida? Y la segunda pregunta dice, ¿qué 3 personas son las que más te inspiran y por qué? ¿Cuáles personas o que nombres 3 personas que más te inspiran y escribas por qué te inspiran esas personas? ¿Mm?
¿A qué sitio irías a vivir una aventura? Te pregunta. Entonces tú debes escribir a cuál sitio irías a vivir una aventura. ¿Mm? Acá, el clima organizacional. ¿Tengo claro qué se espera de mi trabajo? Son preguntas cerradas, ¿sí o no? ¿He tenido oportunidad de innovar en mi trabajo? ¿Sí o no? Hay que escribir, ¿no? ¿Mi esfuerzo ha tenido retribuciones justas? ¿He encontrado amigos en esta empresa? ¿Has tenido enfrentamientos con tus compañeros que han afectado el trabajo en conjunto? Los objetivos de mi empresa, entonces acá, ¿has tenido enfrentamientos con tus compañeros que han afectado el trabajo en conjunto? ¿Sí o no? ¿Los objetivos de mi empresa reflejan mis intereses? Todas esas son preguntas cerradas, solamente sí o no. ¿Crees que tus resultados son equiparables con el de tus compañeros? ¿Con el mismo grado de responsabilidad? Objetivos de la compañía. ¿Estás informado sobre los objetivos para tu área? ¿De qué forma se te comunicaron ambos objetivos? Entonces acá se combinan las dos preguntas. La primera es cerrada y la segunda es abierta. ¿Crees que estos objetivos personales están alineados con con los de la organización? ¿Sí o no? Esa es una pregunta cerrada. La segunda es una pregunta abierta. Trabajo en equipo. ¿Sientes que tu equipo de trabajo te motiva para alcanzar las metas? ¿Sí o no? ¿Consideras que el desempeño del equipo cumple con las expectativas o crees que puede mejorar algún aspecto? Entonces, si crees sí o si no, pero también debes escribir qué crees que puede mejorar algún aspecto. Entonces, digamos que ahí es pregunta abierta, ¿cierto? Para complementar, ¿consideras que tus opiniones han sido escuchadas y tomadas en cuenta? ¿Confías plenamente en que tus compañeros harán su parte del trabajo en tiempo y forma? Entonces ahí es cerrada, ¿sí o no? Comunicación interna. ¿Cuál es tu apreciación acerca de la comunicación en tu equipo de trabajo? Pregunta abierta, ¿cierto? Porque ahí tú tienes que escribir y explicar. Se te ofrece toda la información relevante para ejecutar sus labores y estar al tanto de los cambios. Es pregunta cerrada. ¿Hay apertura para comunicarte con los líderes corporativos? Ahí tienes que escribir sí o no. ¿Crees que algún aspecto de la comunicación interna entre equipos y supervisores puede mejorar? Puedes escribir sí o no, pero también dice de qué manera, o sea, que es abierta. ¿Mm? Puedes escribir sí o no, entonces te tienes que escribir de qué manera. Entonces es aprender a identificar la clase de preguntas que hacen, si es abierta, si es cerrada, si es con múltiple respuesta. ¿Mm? No sé si tengan alguna pregunta acerca de esos test, de esas tareas, o de algo sobre los videos o sobre el tema que hemos visto hoy. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer sus aportes y pues estaré atenta para contestarles. Y sobre todo si están ahí, porque no sé. Sí, sí, estoy. Ok, Dana, muchas gracias por contestar. No sé si tengan alguna pregunta de la tarea de ayer. Todavía no he calificado la tarea de ayer, así que por eso de pronto si ya la presentaron, obviamente, pues no la he calificado. Ahorita voy a dedicarme a ello, las califico y de una vez las envío. Envío las notas. Bueno, señora Karen.
donde dice en desacuerdo, muy de acuerdo, eso es de ayer, ¿cierto? Vamos a ir a, vamos a ir a esa tarea, que es el taller de ayer. Ahí esas son preguntas con múltiple respuesta. Bueno, las de en desacuerdo, por acá, creo que es acá, en el test de 65 preguntas, acá abajo. ¿Sí? No, es en el segundo. Creo que es acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Falso, verdadero, acá. ¿Estoy feliz en el trabajo? Entonces tú debes escoger una de esas respuestas. Ahí la primera te lo pregunta. ¿Estoy feliz en el trabajo? Tú pones muy en desacuerdo si no es así, o algo en desacuerdo si tiene algo de veracidad. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, porque no sabes, estás indecisa. Parcialmente de acuerdo, de pronto sí, quién sabe. Totalmente de acuerdo es que realmente es así, ¿cierto? Que estás feliz en el trabajo. Y luego viene la otra pregunta. ¿Recomendaría trabajar aquí a mis amigos o familiares? Otra vez se repiten todas las mismas respuestas, pero tú escoges la adecuada, ¿sí? Espérate a ver. Yo en unas no supe qué poner en la pirámide. Ah, en la pirámide. Sí, coloca una X en la que uno escoja. Sí, señora. Puedes colocar una X o puedes subrayar la respuesta que tú escogiste, o encerrarla, o chulearla, lo que tú desees. Pero lo importante es que se resalte la respuesta. Y en las pirámides, yo en unas no supe qué poner en la pirámide. Bueno, en la pirámide, recuerdo, no sé si tú estuviste ayer en la clase, no recuerdo, pero sí sé que yo la expliqué. Bueno, pero si no, igual te la voy a volver a explicar. Está aquí. Las pirámides, la pirámide de Maslow fue hecha, fue escrita, fue realizada y fue dividida en 5 necesidades del ser humano a través de Abraham Maslow, ¿cierto? Abraham Maslow dijo que el hombre tenía 5 necesidades en la vida y que a través de suplir esas necesidades él podía ser feliz. ¿Ah? La primera necesidad o las primeras necesidades que surgen en la vida del hombre son las fisiológicas. ¿Cuáles son las fisiológicas? Por ejemplo, dormir, ¿cierto? Comer, eh, tomar agua, respirar. Esas son las necesidades fisiológicas. Son las necesidades básicas del ser humano para poder vivir en esta tierra. ¿Sí? Eso, muy bien, Dana. La resolviste. Ajá, se coloca una X en la que uno escoja, sí, señora. No, ¿por qué? Bueno, sí, pero no. Depende, porque si es, por ejemplo, a nivel personal, pues obviamente tú necesitas respirar, necesitas comer, ¿cierto? Todo eso. Pero si es en la parte laboral, como ya estás contando con un recurso, porque hablamos laboral, quiere decir que hay un recurso de por medio que te va a ayudar a suplir esas necesidades. Entonces ya esas necesidades fisiológicas no van a ser tan básicas, ¿sí? Sino que digamos que a través del trabajo tú vas a poder comer, obviamente, alimentarte, pero alimentarte bien. Tal vez tener la comodidad de comprar o de variar más bien el menú diariamente, ¿sí? ¿Sí ves? A nivel familiar, pues obviamente también es comer, pero pues ya a nivel familiar incluye si tienes hijos, si tienes esposo, si tienes padres o alguna persona viviendo contigo o que compartan. Igual entonces las necesidades sí van a ser las mismas, pero depende en qué estado sea. Digamos, si es en mi trabajo, pues obviamente voy a tener un poquito, no un poquito, voy a tener plata para comprar la comida
que necesito, ¿cierto? A nivel personal, obviamente, pues yo necesito alimentarme, pero ya, pues es lo básico. Como digamos, como ser humano, entonces necesito alimentarme, necesito respirar, necesito tomar agua, necesito, ¿qué más? Eh, ¿Cuáles más? Como las fisiológicas, de pronto ir al baño, eso es una necesidad que no podemos dejar de lado, ¿sí? Y bueno, pero digamos en el trabajo, entonces entonces voy a tener un baño adecuado, ¿cierto? Para las necesidades de ir al baño, para tomar agua, entonces, pues obviamente no es solamente agua, sino que realmente ya voy a tener la forma en mi casa de tomar agua, tal vez hervida o filtrada, ¿sí? Que esté limpia. ¿Mm? Por ejemplo, si yo, para dormir, eso es una necesidad fisiológica, pero voy a tener una cama súper agradable porque estoy trabajando y tengo para comprarla. En la familiar es que cada niño tenga su cama para poder dormir tranquilo, relajado y que sea complaciente ese sueño para que descanse, ¿cierto? Digo yo. ¿Ah? Pero es a nivel familiar, entonces que todo tu vínculo familiar pueda suplir esas necesidades de seguridad, el seguro social personal para ti. A nivel laboral, obviamente entonces lo pagarías tú, pero a nivel laboral entonces ya lo vas a tener eh, pago, digamos, porque si estás laborando, entonces la empresa donde estás laborando te va a pagar ese seguro, ¿sí? Te va también a asegurar que más la vivienda, tú vas a poder comprar una casa, ¿sí ves? Comprar porque es a nivel laboral, entonces ya vas a tener para tu casa. ¿Mm? Familiar, ya tu casa no va a ser solamente para ti, sino va a ser una casa grande con 5 alcobas y tal vez, no sé, con parqueadero. ¿Para qué? Para, pues, obviamente asegurar a tus hijos o a tu familia que duerman bien, ¿cierto? Que descansen y que estén seguros, protegidos. Y pues también el carro, guardarlo. ¿Mm? Yo lo digo porque, por ejemplo, donde yo trabajo no podíamos ir sino 8 minutos al baño en 10 y 12 horas. Ok, en la parte laboral. Entonces, ya entendí lo que me estás diciendo. Es dentro de la empresa lo que tú me estás diciendo. Bueno, pero dentro de la empresa, si tú estás hablando dentro de la empresa como tal, no como cuando ya tengas el trabajo y que es lo que tú puedas hacer, sino que digamos cómo te traten en el trabajo, obviamente tú tienes derecho a ir al baño. Y pues sí, hay empresas que son muy estrictas en el tiempo, ¿sí? Y solo dan, por ejemplo, si es el descanso, son 15 minutos y ya, 15 minutos para ir al baño y para comerse en las 11 y llegar otra vez al puesto en punto, ¿sí? Es así, eso sí es verdad. ¿Ah? Dormir, Dana Michelle, que dice, por ejemplo, las fisiológicas. Dormir sí, es una fisiológica. Ah, sí, es así, pero en las de la familia sí me perdí un poco. Bueno, la familia es porque tú ya estás viendo con la familia y obviamente tú vas a querer que todos estén protegidos. Por ejemplo, si es en la seguridad, ¿cierto? Que todos estemos protegidos, que todos tengamos seguro, por decir algo, que todos tengamos, o sea, que tengamos una casa para todos familiarmente y que todos tengamos cómo descansar bien, un colchón, ¿cierto? Una cama bien adecuada. ¿Ah? En la parte de afiliación, esa es la parte social. ¿Ah? Ahí dice afiliación, pero pues ayer aprendíamos que estaban las fisiológicas, la de seguridad, la parte social, donde tú tienes derecho a ser reconocido,
a entablar una relación social con otras personas, ¿cierto? A, ¿A qué? A compartir, a ser amado, ¿sí? El reconocimiento, obviamente en el reconocimiento está toda la parte, digamos, que tú quieres hacer, como de pronto estudiar, ascender en un trabajo, ¿no? Depende de tus metas. Y la autorrealización ya es, por ejemplo, que te gradúas, que, que cumples con ir a un viaje, ¿sí? Al viaje de tus sueños, lo realizas. ¿No? No sé si tengas otra pregunta o todo ya. Si tú haces la pirámide hablando del trabajo como dentro de las condiciones laborales dentro de la compañía, entonces eso ya es diferente. Claro que sí. La seguridad, obviamente, pues ellos tienen que proveer, si tú estás trabajando en producción, deben proveer la indumentaria adecuada para protegerte a ti, tu cuerpo, tus manos, tus pies, tu cabeza, ¿cierto? Debe haber una indumentaria obviamente adecuada, ¿eh? De esa manera, hablando de esa manera. Por ejemplo, también la seguridad es que tú debes tener una área de estar afiliada, ¿sí? ¿Para qué? Pues en algún momento si pasa un accidente laboral, inmediatamente te atienden y tú no pagas nada, todo es totalmente eh, a cargo de la entidad. ¿No? Esa es una, digamos, cuando estás dentro de la compañía totalmente. Porque digamos que también se trata de decir, bueno, ya tengo trabajo, entonces ya tengo una seguridad más amplia, ¿no? Entonces puedo comprar una casa, puedo tener un seguro, tal vez ya no va a ser el seguro normal, sino que voy a poder tener una, ¿cómo se dice? Ese seguro que se me olvida el nombre que pues digamos que cubre mucho más, que tienes un médico seguro familiar, ok, sí. Entonces, depende desde donde el punto que lo veas. Si tú lo ves dentro de la empresa, sirve. Si lo ves, digamos, teniendo ya trabajo, las comodidades que vas a tener porque pues ya estás recibiendo un ingreso, también sirve, ¿sí? Entonces depende desde qué punto lo veas, pero igual, pues eso es. ¿Mm? No sé si quedó claro o todavía tienen dudas, alguna de las dos. Profe, una pregunta, es que yo ya lo subí, entonces tendría que volverlo a subir. Pero lo subiste y no hiciste la del trabajo o sí? Sí, sí lo hice, pero ya lo entendí mejor. Ah, ok. Pues no sé, si tú quieres, tú eres Dana Michelle, por favor, si tú quieres, lo anulas la entrega y vuelves y la completas y lo entregas. Y me escribes, yo soy Dana Michelle, recuerda que hablamos en la clase y yo te voy a tener en cuenta y no te voy a bajar la nota, te la voy a sostener porque tú lo enviaste a tiempo, ¿sí? Ah, vale, ¿Listo? listo. Listo, sí, señor. Ok. Espérate a ver Gracias. si alguien más que dice. Ya está claro, profe, gracias. Ok. Ah, bueno, listo. Entonces, pues esa es la clase de hoy, el tema de hoy. Ya todo quedó claro entonces con respecto a los temas y a las actividades. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana de nuevo en nuestra clase y les deseo buena tarde y espero sus actividades. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Buena tarde. Buena tarde, Karen. Hasta luego. Muchas gracias Hasta por todo. luego, Dana, que estés bien. Bueno, igualmente feliz tarde, feliz resto de día.